Bienvenidos a la hora de 4G. Hoy en nuestro podcast les vamos a estar hablando sobre lo que es la educación laica y cómo debería implementarse en nuestro país. La educación laica es cuando ningún tipo de religión interfiere en el proceso educativo y en la formación de los alumnos. Bueno, eso no significa que nadie tiene que tener religión y que todos tenemos que abstenernos a una sola corriente de pensamiento. Justo cuando no existe tipo una corriente predominante ahí influenciando a todos, es entonces cuando puede surgir conversación, cuando los compañeros pueden hablar entre ellos, mira, yo creo esto, vos crees esto. Sí, pueden hacer Ujú. debates, pueden comparar sus creencias y todo. El tema es que eso no interfiera con la educación y que Claro, los profesores no claro. inculquen una religión en específico. Ahora, entrando en el tema, ¿verdad? Existe un programa que se llama Antivirus. A tu colegio no llegó, ¿verdad? No llegó a mi colegio. Vos sabés que me parece tan raro que no haya llegado a tu colegio, porque tu colegio de hecho es católico, ¿verdad? Sí, es católico mi colegio. Y del colegio en el que yo salí era público. Sí, Y llegó a ese colegio y no solo eso, sino que ahora está llegando también al colegio Área 1. entiendo. Y es un programa que se llama Antivirus. Bueno, en sí es un programa que trata de encontrar tu valor, de tener confianza, o sea, inculca muchos valores, ¿verdad? Y realmente tiene un buen mensaje. Pero el hecho es que, en primer lugar, tiene un montón de contenido religioso católico. Entiendo. Está Según, basado en la religión católica, sí, sus básicamente. Sí, enseñanzas, sí. ¿entendés? Tipo, y en segundo lugar, el problema es que se hace en horario lectivo. O sea que vos podías estar teniendo tu clase de química, Ujú. vos podías estar teniendo tu clase de física, de castellano, de lo que sea. Y, ¿sabes qué? En realidad tenemos nuestro programa de antivirus ahora, ¿sabes? Sí, Y en mi experiencia, yo tuve una profesora, se llama Joana Ventos, y ella era genial. Y a pesar de que los materiales, porque te dan materiales, te dan los libros, y esos libros contienen mensajes religiosos, ujú. ¿sabes? Y a pesar de que los materiales tuvieran ese contenido religioso, ella nunca intentó adoctrinarnos y siempre nos enseñó súper bien. Pero yo conocía a otras personas de otros cursos que me contaban que sus profesores sí hacían eso. Como que en la hora de orientación se buscaba Ujú. meter el tema del De la religión, antivirus, sí. del antivirus, y no Sí. solamente a través del antivirus, La religión. religión, sí. Exactamente. Interfiere en primer lugar con el proceso educativo porque no se hace en un turno opuesto, por ejemplo, donde, Sí. venía esta tarde si te interesa este taller Sí. religioso. No, es obligatorio y forma parte de lo que sería la nota también, creo, ¿verdad? Eso te iba a decir. Sí. Es obligatorio hasta tal punto en el que en la materia en la que estás ocupando ese espacio vale 5 puntos, 3 puntos. O sea, yo creo que lo que más está mal sería que esos Ujú. programas tengan peso académico, ya que Claro, están basados en la religión. Y es como eso está que mal. es como Ujú. obligarle a alguien a que crea lo que vos crees, o si no, no tienes su nota. Claro. Sí, y sí, son cosas que interfieren muchísimo en lo que sería la formación de los alumnos. En el artículo mencionamos que Ujú. en vez de formar alumnos o ciudadanos, lo que debería estar haciendo el colegio, están formando fieles con una Claro. corriente de pensamiento predeterminada. Y Y, discriminando a las personas que no están en esa corriente. y entonces, ¿dónde está la democracia? Eso es lo que te pregunto. O sea, si es que les enseñas a alguien cómo pensar, no les estás enseñando a pensar, les estás Ujú. enseñando cómo pensar. O sea, Ujú. formar gente conservadora que diga, no, eso no está en los valores que yo sé que me enseñaron de Claro, tal cosa. Porque esto es una creencia común. Una educación laica es para los ateos nomás. claro. No. Una Mucha gente educación, piensa eso. una educación laica no es solo para los Es ateos, o los para todos. agnósticos, o los que no creen en em, la creencia principal, por así decir. Es para todos. Es para los protestantes, los católicos, musulmanes, cualquier religión que Ujú. se profese o que no se profese está incluida dentro de esa educación laica. Y eso es lo que une al alumnado en una masa común y no haciendo lo que se diría segregación, porque cuando le separás a la gente por su Sí, grupo religioso, eso estás haciendo. Decís, no, vos no te podés juntar conmigo porque sos protestante, o no, vos no rezás en la misa, entonces yo no ujú. me... ¿Entendés? Si hay una mujer que tiene una religión musulmana y quiere ir a la escuela y se quiere tapar el pelo, bueno, va a poder hacerlo, Sí, porque esa es su creencia. Y si un católico quiere llevar una cruz, un rosario enorme, puede hacerlo. sí. La educación laica es para todos y creo que eso es lo más importante de resaltar y ya resaltamos eso. Ujú. No es una educación laicizante que la gente quiere creer que es así, o sea que
no, la educación laica tiende a ser más ateos o tiende a borrar la religión de todo. No, no es eso, es incluirnos a todos en una masa común y no dejar que eso interfiera con el proceso educativo. O sea, volvemos al tema de los profesores. Que los profesores no intenten inculcar creencias, sus creencias a los alumnos. Sí. Sino que los alumnos puedan decidir qué es lo que ellos quieren para sí mismos. Claro. Y que no tenga peso académico justamente tus creencias. Y eso. Yo tenía una profesora en tercer ciclo y ella literal nos dibujaba porno en la pizarra para enseñarnos lo que nosotros no teníamos que hacer. Sí. ¿Sabes? Y era como un show porque ella ponía así en la pizarra, bueno, imaginemos que ustedes no pueden tener novios y novias, porque imaginemos que Juan y María, y ya empezaba a dibujar en la plaza, se están dando la mano en el parque. Y al principio es así, pero después su mano pasa hasta el parte y movía la mano del tipo, borraba así y dibujaba la mano del tipo en el pecho de la tipa, ¿sabes? Y movía la mano de la tipa en la parte del tipo, ¿sabes? Dios, O sea, y esto pasa y tipo quería degradar por ahí eso. Sí. Eso es muy denso. Muy denso. Que hagan eso, ¿verdad? Imagínate, en un colegio público. Se puso denso el tema con Juan y María. Qué loco. Se puso denso. Sí. El hecho... Ahora mucha gente va a pensar, no, estos que están hablando son re ateos, no sé qué, tal cosa. Yo no soy ateo. Sí. Yo tengo una religión. Sí. No voy a decir cuál es porque ahí no va con ninguna corriente así primordial en nuestro país, pero tengo una religión, ¿verdad? Entiendo. Y teniendo mi religión, obviamente me va a molestar ver que se predomine otra religión. Sí. Teniendo tus propias creencias y que no te dejen ser vos. Claro. Simplemente por el hecho de que te digan no te vas a la misa o perdés tu asistencia, Sí, o participas en esto o perdés tantos puntos. O no desde luego ni tanto por el tema del peso académico, sino sería también por la discriminación. Claro, porque es personal, ¿sabes? Sí. Y de repente mi religión a mí no me dice nada sobre que, yo no puedo tener pareja o no tengo la bendición de tal persona o de tal ente, lo que sea, ¿verdad? Y mi religión no me dice eso a mí. Pero viene esta profesora a dibujarme porno en la pizarra diciéndome lo que yo no puedo hacer porque eso dice su religión. Sí. ¿Sabes? Y tipo, no es divertido porque tu religión no es mi ley, ¿sabes? Sí. Y así. Es inculcarte algo, es llevarte a una corriente de pensamiento que es diferente a lo que vos crees. Claro. Y eso está muy, muy mal. Es imponerle tus creencias a otras personas. Hay religiones que quieren tipo profesar lo que creen y eso está muy bien, pero sería obligar a las personas a que crean y piensen igual que vos en un colegio. Estamos hablando de colegios públicos donde supuestamente la educación debería estar dirigida para todos sin discriminar a ninguno. ¿Y qué estás haciendo cuando estás haciendo esos dibujos? Sí. Y estás diciendo, no, esto no tienen que hacer. O estás en la misa y de repente no sé, no estás cantando y el profesor te dice, dale, ¿por qué no estás cantando? Dale. O estás en la formación y no rezas. No rezas, gente más. El director ya te mira lo así. Tipo, ¿qué onda? Hizo la cara como si fuera... Bueno, te mira luego tipo, ¿qué onda? ¿Cuándo te quemamos en la hoguera? Así, bueno, sí, algo así. Sí. Y los profesores ya piensan que vos estás haciendo irrespetuoso por el simple hecho de no estar haciendo lo que todos están haciendo, que es rezar. Y por el hecho de no rezar en su clase, muchas veces pueden estar en tu contra y sacarte puntos y tal cosa. Eso es real, esto es algo que pasa. Sí, y esto no es solo cosas que nosotros estamos diciendo porque nosotros vimos, sino a mí me escribió mucha gente para el tema del artículo que escribimos. Pregunté si es que alguien sufrió de alguna experiencia así, y hubo mucha gente que me respondió que la religión en los colegios públicos era algo real, que era algo que se vivía en el día a día, en la formación, y a veces en la clase. más que en los colegios privados, y eso es lo que me jode. Sí, y como un colegio católico privado, por ejemplo, va a tener menos repercusión religiosa que un colegio público. No tiene sentido. No tiene el hecho de que sentido. Antivirus no haya llegado nunca a ustedes. El hecho de que, no sé, tal vez no tengan profesores que le dibujen porno en la pizarra diciendo lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Y esa brecha es lo que creo que tenemos que romper, esa brecha de diferencia. Porque al final, en los colegios privados
aceptan más otra vez las creencias diferentes que en los colegios públicos. Sí, yo estuve en un colegio privado. Nosotros máximo lo que hacíamos era rezar en la formación. Sí. Y así. Y la profesora ponía una frase así, chuli sobre Dios, ¿verdad? Antes de empezar cada Sí. clase. Y ya está. Y ya está. Solución. Ya está. Y en mi colegio también, en el que acabé de salir, el tema no era así, tipo, no, vos no rezás y sos satánica, ¿verdad? O sea, Ujú. obviamente había profesores que sí un poco se iban por ese lado, ¿verdad? Tenía compañeras que eran musulmanas, ¿verdad? Ujú. Sí, ellas eran musulmanas, ¿verdad? Y tipo, todo el mundo las respetaba, nadie le decía nada, ningún profesor le decía, ¿por qué no estás rezando? O Ujú. ningún profesor le decía, o le miraba mal o algo así. Obviamente siempre están esos prejuicios que tienen las personas hacia las personas que creen diferentes, Ujú. pero generalmente no se vivía tanto ese ambiente de discriminación y de vos no sos igual a mí y por qué no sos igual a mí y dale sé igual a mí ahora. ¿Entendés? Ujú. Porque yo sé que eso es lo que pasa porque estuve en un colegio así también. Sí. No quiero más decir El nombre. el nombre. Y es muy tedioso tener que lidiar con ese tema. Sí. Y ya me imagino, supuestamente, si yo no quería más saber de religión, me iba a mudar a un colegio público. Y si yo me iba a un colegio público, o sea, es lo mismo nomás otra vez. No es que te podés escapar, por así decir. Ujú. Y no es el tema luego de escaparse, sino tener tu propia individualidad, Claro. tener tus propias creencias y conservar eso para vos. Claro, porque esa es la cuestión. Dijiste luego cuando escribiste esto, ¿verdad? En el artículo, que es más por la individualización, el reto de respetar de que cada alumno es un individuo. Vos sabés que hablaste así de lugares donde te dicen, sí, tenés que ser así, tal cosa. Sí, Y vos sabés, hay un lugar que es peor que los colegios públicos. sí. ¿Qué decirme no vaya? Y ese lugar es la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Este. Uf. ¿Vos escuchaste ya hablar de las cosas que pasan ahí? Sinceramente estoy agradecida de que no. Vos sabés que literal hay dibujos de fetos por las paredes diciendo no al aborto, lo que sea, ¿sabes? En serio, la cantidad de talleres. Hay luego un movimiento político ahí que se llama Liga Patriótica Universitaria. Entiendo. Y ellos hacen talleres, organizan ciertos talleres o promocionan ciertos talleres que son como Sarah Winters yendo a la facultad para Sí. dar charlas pro vida. O como uno que fue el más chocante de todos, escucha, garantías procesales en el Tribunal de la Inquisición. O sea, que ellos están hablando de el lado bueno en el derecho de la época de la tortura de la Inquisición. No. Imagínate. No. En la Inquisición se crearon tantos nuevos modos de tortura, Sí. ¿sabes? Se les rompían los huesos a las personas, se les quebraban la columna, se les metían cosas por el ano, por la Sí. vagina, se les cortaba, se hacían que ratones escarbaran entre sus estómagos y me Sí. estás hablando de garantías procesales en la Inquisición, ¿sabes? Estás hablando de una forma de justificar todo Claro. lo que pasó en una universidad nacional. En una universidad Nada más y nacional. nada menos. O sea, imagínate, y no es por nada, pero dentro de esa universidad, ¿verdad? Tenemos profesores que son católicos Sí. y que imparten esa idea. Ujú. Nosotros intentamos tener una conversación con el padre Jorge Miguel Martínez, ¿verdad? Este es un padre que es profesor también en la Facultad de la Filosofía. Iba a ser una conversación totalmente respetuosa, ¿verdad? Para este podcast. Sin embargo, no hubo forma de encontrarnos, no... Pudimos contactar con él, pero nos dijo que iba a ser muy corto el tiempo, así que decidimos hacer nomás ya el podcast y continuar. Y respetar su decisión, ¿verdad? Sí. Adelante sí que nos gustaría mantener conversaciones con estas personas que piensan diferente para poder conversar y no De- llegar a un acuerdo, sino ver ambos argumentos. Sí, siempre comparar ambos argumentos y siempre en el marco del respeto. Claro, en el marco del respeto. Y la fundamentación también, obviamente. El hecho es que este padre, ¿verdad? Que es profesor de la Facultad de Filosofía, de hecho hizo un video hace unos meses más o menos en el que hablaba sobre por qué una educación laica era una ofensa a Dios, ¿verdad? Y era un video que no apoyaba la idea de una institución laica y ahí utilizaba varios argumentos. En primer lugar comenta, ¿verdad? Lo siguiente. Esa educación laica puede haber
¿En qué niveles? Y bueno, al nivel de un profesor simplemente que emite opiniones y que va así influyendo sobre los alumnos. También a nivel de institución, cuando sus programas procuran eso, ¿sí? Entonces, excluyendo y evitando toda mención de Dios, ¿sí? O toda mención de la religión, por lo menos sí, Dios existe, pero la religión es una cosa privada. La educación laica no busca que haya ningún rol influyente sobre cómo piensan los estudiantes. No es que porque haya una educación laica va a venir un profesor a decirte así es como tenés que pensar, Dios no existe, tal cosa. Y de nuevo queremos explicar que no significa excluir a la religión, ni que van a haber mucho menos políticas institucionales que van a prohibir a las personas de tener su propia religión y de expresar sus creencias. Claro. No es que con la educación laica se busca influir en el alumno, lo que se busca es todo lo contrario, lo que se busca es que el alumno pueda expresarse por sí mismo, que pueda tener su individualidad, expresar eso, y la formación estaría aparte de lo que sería la religión. Cuando se excluye a Dios, la religión, que es lo mismo, porque no puede haber Dios allá y digo, sí, yo creo en Dios, ya está. La existencia de Dios es una cosa que nosotros podemos conocer en sí misma o en nuestra relación con Él. Y nuestra relación con Dios se llama religión. Religión es relación. A veces los evangélicos suelen decir, yo no creo religión, creo en relación. Yo no quiero religión, quiero relación. Pero en realidad eso es una tautología. No, es como decir, yo no quiero ver, yo quiero ver. Vos decís, ¿qué? Porque religión es justamente relación. La religión son las formas. O sea, en primer lugar, luego hay muchas personas que creen en Dios sin necesitar de una religión por detrás. Sí. La etimología de religión tal vez pueda significar relación con Dios. Pero la definición de religión es conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Acepción 2. Entrar en una orden o congregación religiosa. Bueno, y a eso nos referimos con lo que sería religión, la congregación. No, hay personas que no necesitan congregarse para expresar lo que creen. Claro, o sea que la definición etimológica de religión sí significa relación con Dios. Viene de religio, luego que significa relacionarse. Sí. Pero no así la religión en como nosotros entendemos ahora. O sea que sí hay muchas personas que pueden creer en Dios sin necesidad de una religión. Y hay muchas personas que pueden decir no creo en religión, creo en relación, teniendo en cuenta este significado que tiene para nuestra sociedad contemporánea. Decimos que es una afrenta porque desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del pueblo, porque vos tenés un pueblo mayoritariamente creyente. Bueno, estamos hablando de que tenemos un pueblo mayoritariamente creyente y que por eso tenemos que hacer que la educación se base en la religión. Ahora, no podemos pretender que porque exista una mayoría, tengamos que basarnos en esa mayoría y excluir lo que serían todos los otros grupos. No podemos decir que porque la mayoría de la población dice algo, es así. ¿Y qué quiere decir educación pública? Para todos. Sí. Entonces no es para la mayoría, sí. No es para la fuente principal, no es para la principal creencia, no. Es para todos. Histérico del teclado que escriben todos los posteos y todas las cosas diciendo no, porque ustedes quieren imponer, no sé qué. No, yo estoy hablando del pueblo como Don Juan de los Palotes, ese tipo que está ahí trabajando, laburando todos los días. Ese es creyente. Y esa gente son por millares, ¿entendés? Son por millares, existen por millares en nuestro país y en cualquier país. Y esa gente, mayoritariamente esa gente, no el tipo que está en la universidad, repito, que son la minoría, ¿sí? Los que están en la universidad son la minoría. Entonces, el universitario, que vive una nube de pedo y piensa que él es, no sé, el pueblo, porque eso es lo que sucede muchas veces, se olvida realmente de la gente pobre, que son la inmensa mayoría, que son a los que ellos deberían proteger. Y entonces, esa gente sencilla y pobre, esa gente es creyente. Lo digo yo, porque yo hago misiones populares todo el tiempo. Él sigue refiriéndose a la mayoría,
lo que nosotros buscamos es que el pueblo pueda seguir sus propias creencias, que el pueblo en general pueda manifestarse y no solamente referirnos a la mayoría, sino a la minoría y hablar por los que no pueden hablar. Claro, porque habló de algo muy cierto, ¿verdad? Es que existen personas que son pobres y sencillas que son creyentes. Sí, Pero eso no es una característica exclusiva de los creyentes. sí. Yo también soy pobre y no soy católico. O O sea, sea, es una generalización totalmente innecesaria. Y no es que nosotros vengamos, dijo también que, histéricos del teclado, universitarios que se cree que viven en su nube de pedo y crees que ellos son el pueblo, no sé qué. No es que nos creamos el pueblo y que nuestra voz sea lo que tenga que mandar también. Sí. Es simplemente que somos parte del pueblo. Y por ser parte del pueblo También. merecemos, Que se nos escuche. claro, así como todos. ¿Sí? El universitario nomás, el que vive en la nube de pedo, es un tipo que se cree el más inteligente y que entonces, no todos por supuesto, pero algunos que se creen los superbochos y que entonces ellos ya están por sobre la religión, ¿verdad? Hombre, nada. Si yo hago misiones populares, ¿sí? Y en las misiones populares, cuanto más pobre es el lugar, les digo, la gente es más creyente. Cuanto más ignorante van a decir claro, porque el universitario va a decir, cuantos son más ignorantes, porque nosotros somos los iluminados, nosotros somos los que tenemos la luz, y ellos están en la oscuridad de la ignorancia, ¿eh? Porque nosotros somos los mejores y ellos son los peores. Cuídate de esas expresiones cuando escuches. Bueno, se refirió a la gente universitaria en general que profesa ser iluminada porque no sigue un tipo de religión. Ujú. Vamos a ser honestos, ¿verdad? Yo sí que vi en Facebook, por ejemplo, personas que tal vez son ateas y que por ser ateas se creen Se superiores creen, sí. y hacen burlas a la religión, ¿verdad? En ese sentido. Pero... De igual manera, Ajá. hay gente que es religiosa Claro. y que por ser religiosa hace burlas Claro, a también. las personas que no creen. También O hay... que no profesan una religión. Claro, también, yo ya vi ya cuando, sos ateo pero disfrutás de la Semana Santa. Sí. Sos ateo pero tal cosa, De ¿verdad? la Navidad o qué sé yo, ¿verdad? Sí, ¿entendés? Y, o sea, hay de las dos partes. Otra cosa es que no porque tengamos una creencia diferente busquemos que todo el mundo crea como nosotros o nos creamos superiores por eso. No porque haya personas que crean y sean pobres nos creamos superiores a ellos. Al contrario, Al somos pobres contrario. también. Al contrario, muy al contrario luego. Buscamos lo que sería la igualdad de todas las personas y que se pueda activar el tema de la empatía, porque esto es lo que está faltando Ujú. muchísimo. Empatía. La empatía y no decir, no, yo soy mejor que vos o yo soy peor que vos y eso me da derecho a hacer tal cosa. Ujú. Entonces, Así que tampoco nosotros apoyamos, obviamente, esas personas ateas que se burlan de personas religiosas. sí. Y no apoyamos también las imposiciones de la religión ante personas que tienen otras creencias. Sí, eso es muy importante de aclarar. Vos tenés una mayoría del pueblo que es creyente y sin embargo le das una educación laica que no considera su religión, que no considera su fe. Entonces, lo que estás diciéndole es que vos no estás gobernando para él, estás gobernando para transformarle, ¿sí? Querés cambiarle, no estás sirviéndole al pueblo, le estás queriendo cambiar. Ya creo que aclaramos varias veces el punto de que no es transformar, no es cambiar al pueblo, sino es cambiar la forma en que se educa al pueblo. Y que eso pueda inculcar el respeto entre todos los compatriotas, entre todos los alumnos, incluyendo los alumnos universitarios del colegio, de la escuela, etc. Y otra cosa que quiero mencionar es algo que yo creo que tiene bastante cansada a las minorías de nuestro pueblo, ¿verdad? Y es el hecho de que hay muchas personas que viven en un estado donde ellos son mayoría o donde ellos son privilegiados o donde ellos pueden decidir sobre los espacios sociales, ¿verdad? Ellos tienen esta idea de que dar igual atención a todos es no dar la atención a ellos. El 90% de la atención y la voz la reciben ellos. Y el 10% la reciben los otros, ¿verdad? Los otros grupos, ya sean Sí. no creyentes o ya sean creyentes de otras áreas, ¿verdad? Sí. De otras religiones. Y el hecho es que ellos piensan que por darles igual atención a todos, que por darle una igual voz a todos, entonces ellos ya no van a ser escuchados. Sí. Eso es lo que ellos piensan. Y no es así. No significa que porque todos tengan tu derecho, vos dejes de tener dejes ese de tener, derecho. sí. Significa que vas a dejar de ser privilegiado nomás. Sí. Así que no es que la gente en realidad tiene miedo a perder su derecho, entre comillas. Ellos tienen miedo a perder su privilegio. Sí.
Y eso está Porque mal. esto es un privilegio que las personas de la corriente mayor puedan imponer sus creencias a todo el pueblo y pensar que todo va a salir bien y Ujú. pensar que todos van a pensar como ellos y que todo se va a solucionar y Claro. no vamos a agarrarles la mano. Nunca vamos a llegar a un acuerdo total en lo que Ujú. sería las creencias porque cada uno piensa diferente, pero esto es justamente a lo Ujú. que se refiere la educación laica, que todos somos diferentes y que todos podemos opinar y que todos tenemos ese derecho Ujú. a opinar y a ser quien somos sin que alguien venga a decirnos tenés que ser así Ujú. o, porque siempre está su o, ¿entendés? Claro. Y es una ofrenda contra Dios porque nosotros estamos haciendo de cuenta que Dios no existe. Que Dios no existe, ¿sí? Y no es un tema que yo diga simplemente, para vos existe Dios, para otro puede ser que no exista, ¿eh? ¿Saben esa discusión? Para vos puede que exista el basurero, pero para otro puede que no exista el basurero. No, eso es una estupidez, discúlpame. Es además una mentira, ¿no? Para vos existe el basurero, para fulano no existe. No, el basurero existe, ¿entendés? Independientemente de que vos lo veas o no. Y Dios o existe o no existe, no es para mí existe y para vos no existe. Nunca hay que aceptar esa discusión, para mí existe y para vos no existe. En un estado democrático, claro que se debe aceptar cualquier discusión sobre cualquier tema. Y la discusión de Dios existe o no existe es algo que nadie puede probar hasta ahora. Entonces, obviamente que nadie tiene razón absoluta. Como ya dijimos, todos pensamos diferente Claro. y no es algo que se probar. El hecho es que no trata de que entremos en el colegio en una discusión de, Dios existe, Dios no existe, no, claro que sí, claro que no, Sí, ¿verdad? y que todo tu curso, todo tu año escolar se basa en eso. Claro que no. El hecho es que se respete que vos pensás esto y yo pienso esto. Y ya está, ya. Y no me importa si los que piensan igual que vos son 30 y nosotros somos 3. Tipo, que se respete igual, porque esto es lo que nosotros pensamos y esto es un tema que nadie puede probar, que no se sabe con exactitud. Entonces, déjame pensar como yo quiero y yo te voy a dejar pensar como Sí, querés. el tema es el respeto por sobre todas las cosas. Entonces no puede haber nada que sea laico, sí, es cierto. Lo cual no significa que le vamos a pedir al obispo de la diócesis que vaya a dirigir la institución educativa, pero no sean pues esos pencos, ¿no? Bueno, precisamente eso es justamente lo que pasa. Cierto, es que ocurre. Es que puede No ser... viene el papa ni nadie así con Sí. un cargo. Pero el tema es que hay personas que... O sea, hay directores que Ujú. dicen, no, hoy se va a hacer misa y hoy es día de misa y no importa si vos tenías repaso, no importa Ujú. si vos tenías que hacer algo más, bueno, hoy es día de misa. O sea, estas cosas cuestan dinero, ¿sabes? Traer para que hagan una misa, para que hagan una charla. El hecho de que construyan estatuas religiosas en los colegios. ¿Cierto? Esas cosas cuestan dinero. Y cuestan dinero para algo que es personal, porque claro que es personal de privado y de las personas, eso es algo de cada uno, ¿verdad? Sí. Entonces cuesta dinero en vez de invertir en infraestructura. Pero por ejemplo, como en un colegio público se va a mandar un aviso que diga, su hijo mañana tiene que traer 35.000 para construir la estatua de tal santo. Claro, el En hecho de eso que... se va. Sí, eso, ¿verdad? Cuesta dinero. Esas estatuas, por ejemplo, en vez de invertir en infraestructura, investigación, el hecho de que hagan vía crucis, por ejemplo, y de que esas cosas valgan puntos, y de que tenés que irte disfrazado y tenés que hacer en el patio de honor del colegio, y el hecho de que se les libera a los alumnos para que se puedan ir a ver ese vía crucis, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Eso también es un gasto de dinero, porque se tiene que De colaborar. dinero y de tiempo que se podría estar invirtiendo En educación. En educación. Porque es, mira, dame 30.000 para este disfraz, dame 30.000 para la decoración de este tal cosa, en vez de dame 30.000 para comprar una nueva pizarra, dame 30.000 Sí. para poner un nuevo aire. Por ejemplo, hay un padre que no cree como la mayoría, pero le están obligando, o sea, el colegio le está imponiendo y le está diciendo tenés que pagar Ujú. esta cantidad de dinero para que tu hijo haga tal cosa. Y si no hace, no tiene su punto en teatro y se Claro. aplaza. Sí. Y bueno, y es algo que las comisiones de padres tienen que tener en cuenta, tienen que saber y tienen que saber decir que no y tienen que tener una voz también en el colegio. Claro. Eso es ser sopenco, ¿entendés? Algunos piensan que cuando uno dice que no tiene que haber el Estado laico, le vamos a pedir al arzobispo de Asunción que vaya a ser presidente de la República, ¿sí?
Lo que dicen, eso tiene 2 neuronas funcionando, ¿entendés? Sí, no. No funciona así la cosa. Claro. En sí, el deseo por una educación laica no es por no es por el miedo a que gobierne un católico, sino por el miedo a que gobierne una religión ignorando a todas las otras creencias o no creencias. Porque si es evangélico, como los protestantes evangélicos en general, tienen su culto, digamos así, privado, no tienen culto público, no tienen crucifijos en la calle, no tienen procesiones, no tienen templos con grandes cruces externas, ¿entienden? O sea que el modo del culto del ¿Cómo teniendo todos esos espacios de adoración de lo que básicamente se está presumiendo, Procesiones, templos, etcétera, querés inculcar otra vez eso en la educación? O sea, no es suficiente todo lo que está afuera. Colgamos cuadros visibles, llevamos sotana, o sea, distinciones visibles, usan cruces, porque el culto de ustedes católicos es público. Entonces, y nuestras misas son también visibles, públicas en ese sentido, ¿sí? Y nuestras cruces y todo. Entonces, yo les voy a decir una cosa a los católicos, a los únicos a los que no se les respeta es a ustedes. Él está diciendo básicamente que a los católicos no se les respeta, pero tienen todo ese espacio afuera para profesar lo que son, lo que sienten. Y no está mal eso. No está mal que profesen su religión, que se sientan orgullosos de lo que son y que acepten eso. Pero así como los demás aceptan eso, también tienen que aceptar, también tienen que tolerar, también tienen que respetar, y ahí entra lo que es la empatía. Tolerar a todos y hacer que las instituciones educativas estén así aplanadas, sin ninguna institución religiosa. En realidad, al único al que respeta es al ateo. Se está describiendo acá como si fuera una especie de escena así gris, donde nadie puede hablar de su religión, donde los católicos no van a poder profesar su religión. Pero yo no lo veo así, yo no lo veo aplanado. Yo lo veo en realidad como una explosión genial de ideas diferentes, donde cada uno va a tener la libertad de decir, yo creo esto, yo creo lo otro, tal cosa. Y que si ustedes, por ejemplo, si hay estudiantes, por ejemplo, que en horario no de clases quieran realizar una actividad católica. En el colegio. En el colegio. Que se le pueda permitir si, por ejemplo, el director es católico y dice, bueno, después de clases hoy le invitamos a nuestro grupo. Si quieren asistir, no tiene peso académico. No tiene peso académico, no le va a robar horas de clase. El tema es que sea algo que vaya fuera del horario de clases, fuera de lo académico, fuera de la educación, fuera del el programa anual. Que el programa anual no diga ahí educación cristiana y estamos en un colegio público y que eso tenga peso. Entonces, si hubiera una semana religiosa sin puntaje, sin que afectara el horario lectivo, donde cada uno pudiera hacer cualquier actividad que tenga relación con su religión, sería lindo, porque se pueden reunir, por ejemplo, un sábado en el colegio los estudiantes a hacer cánticos católicos. Sí. Y sin embargo, ese viernes se hizo una misa evangélica a la tarde en un horario no de clase. Sí. Y sin embargo, a principios de año se hizo algo no en horarios de clases para que se pueda bendecir el año, lo que sea, ¿verdad? Sí, que los colegios sean espacios de expresión, Ajá. pero todo dentro, o sea, todo fuera Ajá. de lo que sería el horario de clases, para que las personas puedan expresarse, para que puedan ser sí mismos, para que Sí. puedan reunirse, porque de eso se trata. Y tener espacios de expresión significa que todos puedan expresarse. Porque si vos tenés solamente un modo de expresión o solamente algo sobre lo que expresarte, entonces no tenés un medio de expresión, tenés un medio de censura. Tenés un medio de censura cuando solamente Exactamente. el catolicismo es el que puede expresarse. Exactamente. Bueno, entonces, con todo respeto, ¿verdad?, a este padre, ¿verdad? Obviamente todos tienen el derecho a expresar su opinión. Nosotros simplemente diferimos. No solamente tenemos estas censuras por parte de la corriente principal, sino que hay también grupos organizados, como esta Liga Patriótica Universitaria, por ejemplo. Sí. Y son como ideologías que van así día a día, que causan que los universitarios incluso renuncian. Sí. Yo tengo amigos que tuvieron que renunciar a la Facultad de Filosofía. El tema con nuestra comunidad es que lo que buscamos es el respeto, la tolerancia, la empatía, y con educación laica nos referimos a que no haya mención de la religión dentro del programa educativo, dentro de las clases, y que no haya profesores que te digan vos tenés que ser así. Que nosotros, por ejemplo, siendo ateos, nos veamos iguales ante unos católicos.
que nosotros siendo católicos nos veamos iguales entre otras personas que son evangélicas. Y la única manera de hacer eso es no censurándonos nosotros, sino repartiendo los privilegios que tenemos, convirtiéndolos en derechos para todos. Que nuestros privilegios se conviertan en derechos para todos. Sí. Y ya tiene que parar esta censura a las otras religiones. Tiene que parar el miedo que se está infundiendo hacia los alumnos a decir, yo no hago esto, esto me va a pasar. Sí, de perder su puntaje. De perder un examen, de incluso salir de una facultad, lo que es algo totalmente serio. Es dejar esa materia porque está pasando esto. Sí. Durante mucha parte de mi vida yo fui católico, no por decisión propia, sino porque las instituciones en las que yo fui criado me hicieron ser católico. Sí. Y creo que eso es una realidad para muchas personas. Sí. Y desde cuando empezás a darte cuenta de que no es lo que querés seguir, te sentís también excluido y sentís también ese miedo de decir, no, sabes que creo otra cosa, y que la gente en tu colegio te mire raro, que la gente en tu universidad te mire raro y diga que no tenés una base de respeto. Porque no significa que profesar una religión tenga que ver totalmente con el respeto. O sea, no significa que porque yo soy católico le respeto a todo el mundo. Claro. No significa que porque yo soy evangélico le respeto a todo el mundo. No significa que porque yo soy del pueblo de Dios soy bueno y soy menesteroso y le doy a los pobres. No significa eso. No va por el lado de que lo que crees te hace una buena persona. Vos te haces Ni a mala vos persona. ni mala persona. Vos te haces a vos mismo la persona que sos, o buena o mala, independientemente de lo que crees. Sin embargo, como mencionaste, ¿verdad? Existen estos estereotipos en las instituciones educativas de vos sos católico, vos sos un niño de bien, vos no crees en esto, entonces vos sos una mala persona. Sí. Porque yo tuve, por ejemplo, una experiencia en mi colegio, ¿verdad? Me llamó mi jefa de estudios me llamó para conversar sobre... Había llegado tarde, no había entrado a clase porque le celebramos el cumpleaños a una amiga, ¿verdad? Y empezó a retarme y a decirme cosas porque esto no sé qué, no son cosas de Dios, bla, bla. Y yo medio que hice una sonrisita, ¿verdad? Pero yo no creo en esta religión. Y me dijo, pero vos sos católico, ¿verdad? Y yo le dije, no, le dije, ¿verdad? Pero por lo menos crees en Dios, ¿verdad? Me dijo. Y me dijo así con tan denso, así medio que yo le dije, sí, nomás ya. Acotación, en un colegio público. En un colegio público. Y yo le dije, sí, nomás ya, si me miraba así con esa amenaza, yo voy a hacer todo lo que vos quieras. ¿Sabes? Y así. Bueno, queremos avisar que con este podcast no queremos infundir el odio. Todo lo contrario, eso es todo lo contrario a lo que es nuestro propósito. Nuestro propósito es la igualdad, la empatía, y también le mandamos un saludo al padre Jorge. Queremos decir que todo lo que comentamos acerca de tu video lo hicimos con respeto y en base a nuestra opinión. También les mandamos un saludo a todos los que están escuchando este podcast y no están de acuerdo, y también a los que están de acuerdo. Y sigan escuchándonos. Esta fue la hora de 4G. Too young to see the truth. In my grandma's lap, I'm drowning in her perfume. Too naive to even care about the words she whispered while she brushed out my hair. People gonna say, if you need a break, someone will take your place. People gonna try to tell you that you're fine with dollars in their eyes. Just remember, don't let them fuck you, honey, no. Don't let them try. Don't let them hurt you, baby. Just say recess. I'm tired.
should be happy, but I can't get out my bed. Stressing out, the voices screaming inside my head. People gonna say, if you need a break, someone will take your place. People gonna try to tell you that you're fine with dollars in their eyes. Just remember, don't let them fuck you, honey, no. Don't let them try. Don't let them hurt you, baby. Just say recess, I'm tired. Where is my time? Gone in my mind. Gone, I can't find euphoria when I get upset. I think in my head, like do as she said. People gonna say, if you need a break, someone will take your place. People gonna try to tell you that you're fine with dollars in their eyes.